Estamos de vuelta, está con nosotros candidato presidencial independiente Tomás José Holt. Tomás, muy buenas noches, gracias por estar aquí. Matías, gracias por la invitación. Veamos una siguiente nota y volvemos a la mesa, ¿te parece? Creo que mientras más inscritos en la papeleta exista, es mejor para el país. Y Tomás se quedó en el pasado, lamentablemente cultivó un estilo de agresividad. Es uno de los 4 candidatos que tomaron la bandera de postular a la moneda como independiente. Tomás José Holt, ex diputado de la Democracia Cristiana, ex militante de Chile Primero, va en una carrera solitaria por el sillón del gobierno. Es muy improbable que, de acuerdo a la encuesta al día de hoy, estos candidatos independientes logren acercarse a lo que es las candidaturas de la derecha y de lo que es la nueva mayoría. Ya es historia el 21 de enero del 2012, cuando Chile Primero lo levantaba como presidenciable. Hoy, ni el candidato piensa en ese movimiento político. De él, solo recuerdos. Nosotros no compartimos el estilo de Tomás, ese estilo agresivo, añejo. No fue capaz de simplemente congeniar con esta generación nueva, distinta. Una campaña que está cuesta arriba. José Holt no aparece en las encuestas y su posición ha tenido que ganarla en las redes sociales. Cada uno mira el país desde una realidad distinta y porque además permite que el electorado tenga mayor posibilidades de elección. Un desafío que decidió correr solo y que para enfrentarla necesitará, en primera vuelta, acreditar 37.000 firmas. Carrera compleja y con un incierto panorama. Y eventualmente podría restarle votos a alguna candidatura, pero no un efecto que pueda afectar a alguna candidatura de las más importantes. Tomás José Holt, necesitas 37.000 firmas. 2 preguntas en una. ¿Cuántas llevas? ¿Cuántas vas? ¿Cómo vas en eso? ¿Y hasta qué punto no es esta una suerte de capricho de querer llegar a la papeleta? Porque ¿a quién representas? ¿Qué partidos? ¿Qué agrupaciones están detrás tuya? A ver, decir que uno está solo en esto cuando está yendo como independiente es distinto, no es lo mismo. Si yo estoy en esa papeleta es gracias a 40.000 personas que tienen menos de 35 años que así lo dicen y la ley lo permite. O sea, partamos por el supuesto de que aquí no estamos hablando de... Lo que pasa es que la lógica de quienes llegan y ven esto solamente por candidaturas de coalición y de partidos es lo que no les permite llegar y entender qué es lo que está pasando en Chile hoy día. Nosotros ya tenemos cerca de 32.000 firmas. Y tenemos 3 meses más con el objeto de acreditar el resto. Así que, por lo tanto, relajémonos respecto del tema de la firma. Yo he dicho que eso no va a ser el problema, ¿eh? Al contrario. Pero ustedes habrían dicho, creo que el primer bloque lo discutieron algo, que hace una semana atrás Escalona se iba a caer. Habrían dicho que habíamos a tener eventualmente un cambio de los candidatos al Senado de la UDI cuando ya tenían toda su propaganda desplegada por la ciudad. Habrían dicho que Goldborn se iba a bajar. Si aquí los candidatos que se están cayendo son los que tienen más visibilidad pública, no somos los candidatos que estamos haciendo lo contrario, al revés. Yo lo que he dicho desde el año pasado es de que esta candidatura va a estar en la papeleta definitiva. Y esto no se puede hacer de otra manera que uno garantice eso. Y lo que hay que tratar de convencer a un conjunto de personas es que, ojo, esta elección está abierta. Fernando le preguntó hace 2 semanas atrás a Marcel Claude ¿cuándo las encuestas pasan a ser relevantes para candidatos como uno, por así decirlo? Y no te lo contestó eso. Yo te voy a decir, mientras Chile tenga 2/3 indecisos en cuanto a su definición presidencial definitiva, las encuestas van a valer hongo. Y mientras tú tengas el factor de la abstención junto a esos 2/3, esta elección se te la va a definir en varios escenarios de aquí hasta noviembre. Es más, a diferencia de lo que dicen algunos que están hablando en ese corto, la verdad las cosas que yo me atrevería a decir que tú vas a tener algo muy parecido a la primera vuelta del 2009. Yo no creo que Bachelet va a obtener más allá del 32 al 36% de los votos, no el 40 y tanto como está especulando. Y creo con más cara el 32 que el 36. Y tú puedes bien tener a un compañero a la segunda vuelta que bien puede estar con 15% de los votos en esa papeleta a la segunda vuelta. Que es completamente distinto a lo que están pensando las personas que están en las 2 alianzas que creen que aquí se va a definir una cosa del 40%. No discrepo de esa lectura. Si no, no estaría haciendo esto. Esto es una oportunidad para Chile, de armar una nueva legitimidad política y usar la segunda vuelta como nunca la ha usado en el pasado. Y obviamente hay gente que se va a resistir a eso, no le tengo miedo. ¿Pero a quién representa Tomás José Holt hoy día? A la gente que está cabreada con estas 2 alianzas y que en el fondo están marcados por el sí, el no y el pasado. O sea, entendámoslo que cuando tú tienes 2/3 del país al frente, tienes muchos tipos de personas. Yo apuesto a las personas que están en la frontera de esas 2 alianzas, que están cabreados de ser rehén de la lógica de esas 2 alianzas. Y en el fondo yo les voy a decir a ustedes, un poco como representantes de esta forma difícil de entender lo que se está tratando de hacer. De este tercio.
No, sí, no, como representante no lo estoy culpando políticamente a ustedes, pero estoy diciendo que yo estoy teniendo hoy día más discusión con los medios de comunicación que con mis adversarios políticos. ¿Y por qué lo estamos teniendo? En el fondo se los digo en buena. Dejen de acomplejar a los chilenos sobre lo que no se puede hacer. Dejemos de llegar y decirle a los chilenos lo que no pueden hacer, lo que le tengan miedo. Hay que atreverse a hacer esto y demostrar de que se puede llegar y reescribir lo que puede ser otro libreto para la democracia chilena. No estaría haciendo esto de otro modo. Además, esto no es tiro al aire. Tienes una liquidez electoral como nunca antes en Chile, aprovechémosla para bien. Bueno, yo te voy a preguntar algo que yo creo que es de interés de muchos ciudadanos. ¿Cuál es tu programa de gobierno? Mira, la verdad las cosas es que si tú me preguntas el por qué estoy haciendo esto, superar yo no te pregunté el programa. Yo te estoy pidiendo por el programa. Bueno, los temas son los que están arriba de la mesa. Son educación, son reforma tributaria, son el tema de la diversidad. Pero eso no es un programa, esos son temas, Tomás. Una cosa es decir que yo estoy preocupado por la educación y de ahí pueden surgir muchas miradas. Por ejemplo, está la mirada de los jóvenes que creen que todo pasa por la gratuidad, otros creemos que pasa por otros vectores y deben haber otras posturas, probablemente. Entonces no es cosa de decir hay que mejorar el problema de la educación, porque con eso nos hicimos mucho. Por eso no dije mejorar, dije los temas de educación como capítulo. Entonces, si tú quieres entrar en cada uno de ellos, entremos en cada uno. No, entremos en uno nomás, para el que tú quieras. Vamos al de la educación, que ha estado en el centro de la atención. Bueno, mira, si en el fondo, la pregunta que uno tiene hoy día es cómo tú cambias la percepción de los chilenos de que terminan eventualmente haciendo esfuerzos para que las sillas sigan con nombre y apellido. Esa es la pregunta de fondo. Y cómo tú permites que todo este esfuerzo educacional que hoy día está, por lo menos, si lo comparas hace 20 años atrás, con un salto enorme, se traduzca en progreso para el país. Pero, ¿cómo lo traducen esos medios? Hoy día hay insatisfacción de las personas porque en el fondo terminan con mochilas de 15 millones de pesos cada uno para llegar y terminar la educación de sus hijos. Terminan con una educación escolar que en realidad no es buena, está segregada, de mala calidad y que en realidad el grueso del país no accede a lo que viene después. Entonces, en cuanto a medidas, pídanme a mí, en lo que se refiere eventualmente a una educación escolar, por lo menos que seamos capaces de hacer algunas cosas. Uno, que una ley de carrera docente no duerma en el Congreso hasta el final de un mandato, como está ocurriendo hoy día. Pídanme a mí eventualmente que seamos capaces al mismo tiempo de resolver lo que son las brechas educacionales en lectura a nivel de cuarto básico que terminan del 50% y los disminuyamos a porcentajes que hoy día Educación 2020 habla del 15% en 4 años. Pídanme a mí eventualmente que seamos capaces de duplicar lo que es cobertura escolar, preescolar, efectivamente, en un horizonte de tiempo de 5 años adecuadamente. Y en educación superior, pídanme hacer algunas cosas que ha costado hacer para tomar decisiones políticas. O sea, ten cuidado porque te lo vamos a pedir. Por eso. Pero pídeme, voy a decir cuáles son, lo que me siento con capacidad para hacerlo. ¿Cuáles? Uno, fijar aranceles universitarios. Y eso significa a todos, sin excepción. Que al mismo tiempo nosotros saquemos lo que son inmobiliarias que hoy día efectivamente no tienen por qué estar en corporaciones sin fines de lucro. Y que en el fondo el único interés de que puedan estar ahí es para llegar y beneficiarse de una exención al IVA, la primera categoría, y lo que puede ser eventualmente el impuesto de contribuciones de bienes raíces. Sacarla, no tienen nada que hacer en educaciones postsecundarias, en educaciones educativas, ninguna cosa que hacer. Pidan efectivamente tener una política de posgrado y al mismo tiempo una expansión inmobiliaria de lo que son la educación universitaria que salga de lo que son la matrícula de pregrado de los estudiantes del sector público y del privado. Pídanme un nuevo gobierno corporativo de las universidades públicas y privadas que permitan llegar y justamente meterse en la cocina de su gestión y establecer nuevos umbrales. Y pídanme al mismo tiempo que nosotros tengamos una educación universitaria pública que vaya aumentando su matrícula y no disminuyendo un horizonte de 4 años, que de alguna manera cambie lo que hoy día es cerca del 27% y pueda llegar a cerca del 40 o 45% en un horizonte de tiempo adecuado. Pero para eso, si tú quieres duplicar esos presupuestos de universidades estatales, tengamos un gobierno corporativo que sea decente. Es decir, mira, cuando tú vayas a la Universidad de Chile, a la Escuela de Economía, y te encuentres con el Centro de Microdatos al lado, que sus platas no pasan por lo que son el presupuesto de la Universidad de Chile, porque ahí la Universidad de Chile funciona con el multiroot. No. Aquí la fuga de capital puede llegar y ocurrir en el sistema privado y en el sistema público. Y tengamos un sistema universitario que en el fondo ayude a que las personas que estamos produciendo como estudiantes postsecundarios sirvan al futuro de Chile y no sean simplemente sillas y mesas como quien produce cosas. Ese tipo de materia, yo creo que son decisiones políticas que cuestan tomar porque en el fondo hay muchos intereses creados en este sistema y que de alguna manera las promesas no han cumplido y el diagnóstico también se te enreda. Tomás, perdón, dale. Dale. Tomás, al contrario de otras personas que han emprendido el camino que tú estás ahora, tú no eres un outsider, tú fuiste en la Juventud de Democracia Cristiana, fuiste parlamentario, en el gobierno Frey tú eras un parlamentario bastante influyente. ¿Qué te llevó de repente a tomar este camino
salirte de todo lo que habías hecho, digamos. No es corto, ¿eh? Yo el año 98 fui uno de los 5 redactores del documento de los flagelantes, así que por lo tanto estamos hablando de 15 años de discusión interna. Bueno, yo acusé a... siguen en la evidente, pero yo fui efectivamente también, internamente también, una persona que acusó a Pinochet en un momento que teníamos una discusión con el gobierno de Frey acerca de si era conveniente hacer eso o no. Eso a mí me marcó, o sea, digámoslo con toda sinceridad. Una derrota electoral también en diputados. Pero eso me hace bien, si no me molesta. Sí, pero de ahí partió también tu decisión. La gente gana y pierde elecciones, eso yo creo que... Es más, hoy día yo creo que eso hoy día es lo que me permite a mí mirar el fenómeno del país distinto, con otros ojos. Yo no lo veo con ese nivel de... Marca coincide en el tiempo tu derrota con tu camino... No, yo era diputado, como tú decías, cuando tenía estas discusiones el año 98. Yo era diputado hasta el 2002. No, esto es al revés. Yo te diría que en general, ¿por qué hoy día? Por 2 razones. Primero, por esta liquidez electoral que no se te va a producir nunca más en el país. Esto es un país bastante raro en ese sentido. No es Argentina, Colombia o México que de repente uno dice esto es lineal, este descontento va a existir 5 o 6 años. Hay gente que está apostando que lo van a terminar, que se te va a terminar. Sale Michelle Bachelet electa y esta cosa se vuelve a ordenar. No es cierto eso. Entonces, lo que nosotros tenemos que ser capaces es aprovechar este momento para llegar a armar un nuevo cuento. ¿Cuántos años, y ustedes que han sido testigos de esto durante mucho tiempo, cuántos años hemos estado esperando que ojalá superemos la lógica del sí y el no? Yo no intervine en política en la época de las universidades peleando contra el gobierno militar para seguir peleando 40 años después en función de Pinochet que está bajo tierra. Ninguno de nosotros lo hizo. Y al contrario, lo único que queremos hacer es que hay una mayoría liberal en Chile, cultural, que hoy día ya no responde a esas lógicas, pero que está secuestrada por esas 2 alianzas. Y hoy día, yo lo escuché, hace un rato atrás escuchaba a Juan Gabriel, a quien quiero mucho, le tengo buena, no le tengo mala, pero casi escribiendo una novela. Describiendo una novela, describiendo cómo se van a hacer primarias que no se van a hacer, porque ya Quintero está prácticamente nominado como candidato único en Los Lagos y probablemente ni siquiera en la zona de Los Ríos va a haber candidato en primaria porque los 2 van a terminar yendo probablemente. O sea, esto es novela, o hablando de una nueva constitución, como que, imagínate, han tenido cinco gobiernos. Yo escuché a José Antonio Gómez la semana pasada acá. 5 gobiernos bajo esta constitución. Ricardo Lagos se quebró las venas por firmar la constitución de Pinochet. Firmarla. Estaba desesperado por firmarla. Él quería hacer la firma de la Constitución completamente consolidada. Y ahora se les ocurre que efectivamente hay un problema de legitimidad con ella y que pueden llegar y reemplazar esa Constitución, como dijo Fernando Atria, por las buenas o por las malas. Eso es una novela y le hace mal porque juega con las expectativas de los chilenos. Entonces, si tú me preguntas a mí respecto de cuándo me doy cuenta de ese tipo de cosas, al revés. ¿Cuándo se fue ese 1 millón de votos de la Concertación? Gente decente, honrada, que hoy día ve que esta cosa no es lo que ocurrió antes. ¿Cuándo se fue esas personas de no entender que como que no maduraron después de la derrota electoral del 2009? Es al revés esta cosa, no a donde estoy yo. Es por qué motivo esta cosa ha sido como cooptada, capturada por un conjunto de personas que lo único que les interesa es destruir seremías, puestos de poder y cargos menores. Y no tienen esa grandeza para llegar y decir para qué quieren llegar y justamente liderar el país. Tomás, de todos los candidatos independientes que están, 3 están prácticamente listos para poder acceder a la papeleta de noviembre, digamos. ¿Cuáles son los 3? Te lo digo. Marcel Clot, que está apoyado por el Partido Humanista, que está constituido en todo el país. Parece que está en la misma situación que tú, Franco, que juntando las firmas para llegar. Por lo tanto, si que tú dices que tienes 30 y tantas y él dice que tiene más de 40.000, yo como te creo a ti, le tengo que creer a él y supongo que están perfectamente posibilitados. Y Roxana Miranda la sigue un partido que es el Partido Igualdad, que lo conoce poca gente, pero que está constituido en 7 regiones y que eventualmente también va a llegar. Andrés Velasco es el único de los independientes que optó por no conseguir la firma, sino que ir dentro del pacto de la Concertación y probablemente no le vaya tan bien el 30 de junio. Por lo tanto, mi pregunta es, ¿qué te hace a ti diferente? Porque el discurso, por lo menos, es prácticamente idéntico al que, en términos de el desgaste de la política, el que hay 2/3 de indeciso, el que las encuestas no reflejan las cosas, el que hay que cambiar las constituciones y los sistemas. ¿Qué te hace a ti diferente de personas que han venido para acá y que van a estar en la papeleta de noviembre? Porque los apoyan los partidos, a ti un partido que te apoyaba, te quitó el apoyo, el caso de Chile Primero, pero ellos los apoyan el partido. ¿Qué te hace diferente de Claude, de Franco Parisi, de Roxana Miranda, que todavía no la hemos tenido acá, pero la vamos a tener? Y incluso de Andrés Velasco, que va por dentro. Eso, me gusta la forma como lo hace la pregunta, porque cuando ustedes colocaban la propaganda respecto a esta invitación, es decir, el candidato solitario, o el camino solitario a la moneda, yo no vi cuando ustedes invitaron a Andrés Velasco una propaganda diciendo el candidato que probablemente no va a estar en la papeleta o no va a ganar la primaria de la Concertación, que en la práctica
Tú lo estás diciendo ahora y en realidad es una realidad. Por distintos tipos de factores que podemos conversar. No, ¿por qué motivo hay que llegar y predisponer a las personas a cómo leer estos candidatos por fuera de antemano? Esa es una pequeña, no queja con ustedes, pero en el fondo un planteamiento que hay que llegar y justamente tocar. No somos iguales los candidatos que estamos yendo por fuera, y tú tienes razón. En realidad, Marco, que entendió bien el 2009, el fenómeno de lo que estaba pasando al margen de las dos alianzas, y que un tercio de su votación votó por Piñera en segunda vuelta. Se me olvidaba Marco. Pero no, pero Marco, déjame, es que es el mejor ejemplo. Pro. Un tercio de la votación de Marco del 2009 vota por Sebastián Piñera, lo que significa que él trabajó el voto blando, ¿no? Y eso era inteligente, mientras Frey trabajó el voto duro. Hoy día no está haciendo eso, es él por Bachelet se está yendo a la izquierda de Bachelet. Eso no es lo que efectivamente creo que hay que hacer con el objeto de construir una nueva legitimidad en Chile. Después tú tienes justamente Claude, que es como el discurso del PC sin el PC, por así decirlo. Le está hablando a un grupo marginal de chilenos eventualmente molestos, que además él les dice en los actos que yo he estado con él, si ustedes no están dispuestos a marchar en las calles, no voten por mí, como creyendo que eso va a ser una mayoría efectivamente cultural del país. No lo creo, ¿no? En realidad ni siquiera cambiamos a Pinochet con esa lógica, porque en realidad necesitábamos a la clase media que no marchaba mucho, por así decirlo, en ese entonces. Y después tú tienes eventualmente otros candidatos que están efectivamente jugando. Franco es como el Frafra 2, por así decirlo, que a mi modo de ver, en el fondo entiende bien lo que es el malestar, pero en el fondo creo que trabaja poco lo que yo creo que hay que hacer en esta oportunidad, porque él entiende muy bien de mercados, cree que todos los problemas son de mercado. Anda a tratar de tratar de resolver el problema de la Araucanía con una lógica de mercado o con una lógica de cómo funciona. No te va a resultar, hay temas políticos en Chile. Si tú me preguntas a mí qué quiero hacer a partir de ahí, es trabajar esa frontera electoral. Tú no vas a reconstruir una mayoría, una nueva legitimidad en Chile si no eres capaz de alguna manera de bajar las defensas de las personas que están mirando este programa y decir, pensemos el país distinto. La misma molestia que existe afuera, Fernando, de estas alianzas, existe adentro de estas alianzas. Y la disponibilidad de disponer de personas que quieren llegar y justamente reescribir un nuevo libreto para el país de otro modo, existe. Las mayorías se hacen después de las elecciones y no antes, como en Europa. Pero aquí hay algunos que creen que hay que precocinarlas antes y que todo el mundo tiene lealtades cerradas de tal envergadura que en el fondo van a subsistir después de la elección. Es falso. Estos cortos que ustedes hacen a parlamentarios que son, algunos de ellos se distinguen por lo díscolo. En el fondo son electos por esas alianzas y posteriormente se desentienden de ellas para votar como les da la gana. Todos los proyectos de ley en Chile en los últimos 23 años se han aprobado con acuerdos mutuos, eventualmente que se conversan, porque justamente tú tienes una franja de díscolo que te echa a perder cualquier mayoría que puedes tener en el Congreso. Ningún presidente ha tenido mayoría y ha podido llegar a aprobar su programa legislativo. Entonces lo que te quiero tratar de decir, créeme, de que en el fondo lo que hay que hacer es una actitud que es la única que te da fuerza. Yo quise postular así. Es decir, quise salirme, mostrarme vulnerable, justamente de lo que dice Cristian, que no era un díscolo, no estaba jugando por la herida, por así decirlo. En el fondo, para decir que nadie creyera que tenga una agenda oculta. Es una pelea de David contra Goliat, pero a diferencia de lo que piensan algunos, es perfectamente posible por la coyuntura especial que tiene el país. Si no, vayan a ver a Perú un candidato que hoy día es presidente que tenía el 3%, 0% de los votos. Pero me puede responder, ¿por qué razón, si que existen candidatos independientes que están siguiendo más o menos tu mismo camino, sea porque los apoyan partidos que tienen una representación parlamentaria igual a cero, en el caso del Partido Humanista o el Partido Igualdad, que tienen muy poca presencia en las encuestas, cuando a ellos ponen los nombres de sus candidatos en cualquier tipo de papeleta, algo te marcan? ¿Y por qué tú no marcas? Porque te lo voy a plantear de todas maneras, porque en el fondo, si tú me preguntas a mí, yo estoy tratando de cuestionar un grupo humano que en el fondo no le gusta este cuestionamiento. ¿Qué les importa que de repente hayan candidatos laterales que estén jugando a la marginalidad? Yo he estado adentro de la cocina de la concertación. Conozco hechos al mismo tiempo cómo se ha ido desarrollando esto. Incluso escuchaba a Juan Gabriel hace un rato atrás y me sorprendían algunas cosas que estaba diciendo. Yo, para serte sincero, no creo que es casual esto. Hay gente que no quiere darle espacio a este tipo de puntos. Es buena, yo no he venido a pelear con ustedes, les tengo buena, además los respeto. Pero, por ejemplo, Cristian, cuando tú efectivamente en el año 2009, Marco, a través de la tercera, empieza a llegar y tener tribuna en la tercera, no teniendo prácticamente presencia en la encuesta. Estaba efectivamente, y fue un fenómeno nuevo porque ustedes correctamente entendieron que iba a producir un impacto y que lo proyectaron efectivamente a una realidad política después. Yo estoy convencido que esa misma reflexión va a existir en Chile, en los medios y yo te diría en la élite dominante hacia agosto, después de la primaria. Y ahí vas a tenerla, que en el fondo van a tener la sensación de que se está derritiendo lo que hemos conocido hasta ahora. Y ya se está ocurriendo. Perdona que te lo diga, hace un año y medio que vengo insistiendo en este punto y los hechos están dando la razón. Goldborn se está cayendo, cada uno se está cayendo. Y no se caen los débiles, se caen los que son, parece, fuertes. Tomás,
Tú dices que conoces la cocina, la concertación, así que conoces el personal, el chef, los ayudantes, los tipos que llevan las ollas, sabes cómo funcionan allá adentro. Y en virtud de eso te quiero consultar tu opinión, tu análisis acerca de cómo ves lo que ocurrió con Escalona. Aquí más o menos en el primer bloque tuvimos una especie de discusión un poco en el sentido de que algunos creen que esto fue el resultado más bien del liderazgo de Michelle Bachelet, otros, entre los que me sumo, por lo menos creo que hubo un factor de autodestrucción del propio Camilo Escalona que se convirtió en enemigo de todo por un momento dado, se convirtió en una amenaza incluso para muchos. Otros piensan que es una mezcla de las dos cosas. ¿Cuál es tu opinión? Porque además tú has dicho una cosa que no la había dicho nadie hasta ahora. Tú estás viendo a Michelle Bachelet sacando una cifra bastante modesta, ¿no? 32 puntos, 34 puntos. Todo el mundo le da la ve como una aplanadora. Entonces, ¿qué grado de liderazgo hubo en esto de Michelle Bachelet a tu juicio? ¿O qué grado de, en definitiva, de matar al padre, un poco como lo que yo creo que pasó en el Partido Socialista? Mira, aquí lo que falta es liderazgo, como tú muy bien lo has dicho. O sea, ¿por qué está ocurriendo este fenómeno de las caídas, de lo que uno creyó que nunca iba a ocurrir? Porque nos están conectando con tres cosas que son claves. Cómo superar el pasado, cómo hacerse cargo del malestar y cómo convencer a una nueva generación de chilenos que tienen la llave para una nueva agenda de futuro. Esas tres cosas hay que hacer clic. Y no están haciendo clic. Eso es una cosa que es clave. Están contando un cuento y un cuento como efectivamente ilógico. No fue la discusión del Partido Socialista, hagamos primaria o no. Porque todos sabían que si decían que sí, no iba a haber primaria, porque se iba a restar efectivamente Escalona. Y si decían que no, nominaban a Escalona así, a dedo. Así que la discusión no era primarias, era discutir, ¿le decimos que no a Camilo, sí o no? Esa es la discusión. Sí, ¿para qué vamos a estar adornándola? Porque no va a haber primaria ya, y no va a haber primaria tampoco, te lo doy firmado, en Los Ríos. Entonces lo que te estoy tratando de decir, esto es todo un cuento de cómo tú te presentas al público de lo que no vas a hacer. Eso te está ocurriendo en toda la nueva Constitución, ¿para qué decir? Mira, yo ayer estuve en una marcha de los muchachos que quieren despenalizar la marihuana. ¿Y quién fue la persona que colocó de la lista menos grave la marihuana y la pasó a la lista más grave? Michelle Bachelet, el año 2008. Ella. Anda a tratar de llegar y convencerla a ella en este momento. Miren, les voy a decir una cosa. Si tú matas a una persona en Chile, si la matas, ¿no? Y tú eres primerizo, y además te acoge a un procedimiento abreviado y haces una colaboración eficaz, tú sabes que no vas a pasar ni un día en la cárcel, ni uno. Ni uno. Vas a tener remisión condicional de pena. Pero anda que te encuentren con una planta en tu casa 2 veces, que sean reincidentes. Vas a tener 5 años preso sin ningún beneficio carcelario. Anda a explicarle a la persona que pasó de lista 2 a lista 1 eso. ¿Por qué no podemos conversar esto en esta elección? Primero, porque no van a debates. Segundo, porque quieren llegar y dar la imagen de lo que no son. Y no solamente ella, los otros están jugando el mismo juego. Si esto es un juego que quieren darnos a parecer como que si esta cosa se cierra así. Entonces hay que revelarse un poquitito a eso y hay que llevarle al país a decir, no es lo que hay que tratar de alguna manera de quedarse. Hay que abrir a otros abanicos y eso se va a notar cada vez más. Y hay que tener el carácter y la valentía y la convicción para jugarlo y no la tienen. Aquí hay que hablar más, Fernando, y no quedarse callado más. Hay que jugarse a cometer errores. Hay que tirarse a la piscina. Ese es el liderazgo que requiere Chile hoy día. Yo le decía a Juan Gabriel, que estaba recién, yo voy a mencionar a tu papá en este programa. Yo fui educado por Gabriel Valdés Padre. En el caso del panfleto que algunos podrían haber recordado, yo creo que Fernando se acuerda de ese caso, que era contra una imprentera que está muerta, que es la Laia Mesa. La detuvieron porque había que descubrir quién mandó a hacer los panfletos. Valdés se vino de Naciones Unidas a jugar el año 82, un proceso que salió de sus manos. ¿Ah? Y además él fue a donde el juez a decir, no siga buscando a nadie más. Yo soy el culpable, yo lo hice. No le pida culpa a la imprentera, a otra persona, yo lo hice. Y se fue efectivamente preso en esa oportunidad. Yo no me formé con personas que se iban al extranjero 3 años, MUA. Yo no me formé por personas que, en el caso del proceso por el 27F, han estado diciendo hasta aquí llega la responsabilidad, no van a tocar a la presidenta. No me formé con personas que se corren, por así decirlo. Me formé con personas que dan la cara. Y estoy formado, sí. Y creo que eso es lo que va a jugar esta elección. Más que elenco programa, va a ser convicción, porque va a haber una convergencia programática, porque te están copiando las ideas, están diciendo todo ahora. Ahora te dicen que quieren elegir los intendentes en forma democrática. Tú citas a Gabriel Valdés, Tomás, y Gabriel Valdés, la trayectoria de él fue una persona de partido, una persona que nunca salió de su partido y siempre apostó por eso. Si uno mira los países que le ha ido bien, en general,
la gran mayoría son partidos sólidos y es muy raro que aparezca de repente un candidato independiente y quiera partir de cero, digamos. Entonces ahí me llama la atención de que tú, elogiando a Gabriel Valdés y teniendo el discurso que tienes, te salga de los partidos, te salga de todas, como que era imposible el tema hacerlo institucional, claro. Era imposible, pero si yo creo partidos. No, pero en un esquema mío, partido que no postule, esta es parte de la reforma política que voy a proponer, partido que no postule pierde su registro, se acaban los pactos. Se acaba esto de precocinar la democracia chilena, se acaba de regalarle a la Camila Vallejo porque está embarazada el distrito de la Florida. Se acaba. Aquí cada uno postula. ¿Embarazada? No, porque en la práctica el PC quiere subir de 3 a 5 diputados. ¿Pero por qué? ¿Por qué menciona su condición O de sea, embarazo? lo menciono ¿por qué? Porque en el fondo es vergonzoso que una generación joven que salió del 2011 hoy día no quiera competir en la calle. Ese es mi problema. ¿Qué tiene movimiento que ver el embarazo con eso? Tiene que ver que no quieras discutir. Yo no te voy a buscar la razón. Quiere que efectivamente por qué primarias para uno y primarias no para otros. Tiene que ver eventualmente con que aquí en la práctica precocinar la democracia le está haciendo daño a los chilenos. Pero es que lo que tú estás diciendo... Se lo respondí. Lo que tú estás diciendo, Tomás, es casi decir, ella se embarazó para esto. No lo dije, no, porque no estoy diciendo eso. Estoy diciendo que aquí hay una lógica de personas que dicen, ella no puede sino estar en el Congreso. Y hay que asegurarle el cupo. ¿Por qué? Bueno, pero ¿Tú crees que porque está embarazada? ¿Por qué tengo que llegar y suponer lo contrario? Es decir, te pregunto, ¿cuál es la ¿tú crees? razón por la cual, perdón, ¿tú crees que esta cosa efectivamente no es una pregunta mía? ¿Por qué las personas llegan y dicen que hay que llegar y asegurarle un cupo a nadie? Te lo vuelvo a repetir, ¿por qué motivo una generación nueva? Si esto no es solamente una discusión con las dos alianzas, es una discusión con una nueva generación de chilenos que no quieren correr riesgo. Perdona, ¿en qué primaria ganaste tú tu derecho a ser diputado? Perdón, en todas. Yo postulé contra candidatos que eventualmente me significaron, eventualmente salí con el 80% de los votos. En la primera elección, el año 93, con Pepe Gregorio. En la segunda elección, efectivamente, tuve a José Seleme, efectivamente, que fue el presidente de la Unión Comunal de Juntas de Vecinos en La Reina. En la tercera elección, efectivamente, fue con Juan Bustamantes. Perdón, a mí nadie me regaló nunca un cupo. Jamás. Entiendo que... Además, perdón, una cosa más. ¿Tú sabes que me pusieron de compañera de lista del año 93? A la senadora Carmen Lazo. O sea, yo no fui a un cupo asegurado nunca. Perdona, Fernando. No, iba a decirte que tengo la impresión que Insulza no está embarazado y sin embargo va a tener o está pidiendo también, cuando aterrice, un cupo en el norte, entiendo, pero da lo mismo donde sea. Y todo el mundo está en la misma situación pidiendo cupo. Y me imagino que tú considerarás eso como una muestra más del cinismo espantoso con que se montó toda esta cosa sollozante de las primarias, que iba a ser como la redención de las almas. Ya que no tenemos binominal, vamos a entrar por la puerta de la cocina a la democracia y a la soberanía, y ya sabemos en qué terminó, y todos los políticos importantes, y yo te voy a decir una cosa, yo prefiero a estos políticos importantes que se blindan, pero me dan cierta seguridad que los caras jóvenes que andan dando saltitos como las mascotas y que no se sabe qué van a hacer. Bueno, ¿nos han estafado entonces? ¿Estafaron al pueblo? No. al cual le piden, al cual le dicen que está empoderado, le dicen que tiene que lo engañaron? No, lo que estoy tratando de decir efectivamente en esta vuelta es que algo está ocurriendo con la democracia chilena, que este tremendo cambio que todo el mundo reconoce no está dispuesto a llegar y a cogerlo. ¿Están engañando a la gente, Tomás? Sí, no solamente la engañan. Chile efectivamente tiene 7 plagas. Le juegan con sus miedos, juegan al mismo tiempo con sus frustraciones y su desconfianza, efectivamente con una lógica productivista que se le quiere llegar a imponer. Juega al mismo tiempo con la mentira, mucha mentira. Estas 9 volteretas que yo acusaba a Michelle Bachelet en el último mes y medio son mentiras. Bueno, cuando son cambios de opinión que no son creíbles, eso es lo que estoy sosteniendo. ¿Ah? Cuando tú tienes el doble estándar, que efectivamente es una actitud también, un estatuto para ti, un estatuto para mí, o un estatuto para el perraje, por así decirlo, para demás. Tenemos al mismo tiempo la falta de nobleza, la falta de generosidad, la falta de ecencia eventualmente en la democracia chilena. Y tenemos también una captura del pasado. Yo lo que te quiero decir, hay 7 plagas que tenemos entre todos nosotros que quiero tratar de ayudar a cambiar, a hacer que ayudemos a reflexionar a Chile. Pero lo que más me pasa a mí es que lo que dicen ustedes dos, en un caso va a ser por un brazo, por otro va a ser el secretario general de la OEA. ¿Cómo se nos ocurre llegar y manosearle una disputa interna? O en el otro caso, lo escuché recién a ustedes decir, Camilo Escalona es un activo de la concertación, un activo político. Un patrimonio. Un patrimonio, la misma lógica.
O sea, ¿por qué motivo no entendemos que hoy día hay una crisis de representación en el país y llevamos esto a tratar de entender ese malestar, llevarlo al país distinto? No son solo ellos. ¿Te puedo dar el otro ejemplo esta semana? Si es la misma actitud, pero para no señalarme con un grupo humano en particular. Sven von Appen, que llega y nos dice, en una entrevista la segunda que es notable, nos dice: miren señores, ojalá que haya una crisis financiera en Chile, porque en realidad los chilenos han tenido que se les ha crecido el apetito y ojalá que se apoderen los comunistas para que se den cuenta el país lo que está perdiendo en buenas cuentas. Tomás, yo tengo entendido que la familia aclaró que él está con un problema de senilidad, un problema de enfermedad. Entonces habría que hacer el descuento. Yo creo que ahí hay que... Pues te lo voy a cambiar la lógica para que se entienda bien lo que estoy tratando de decir. Miren, hoy día lo que está ocurriendo de parte de todos, si no es Sven von Appen, Jorge Aguad. ¿Me lo aceptan la misma cosa con respecto a Jorge? Él en el fondo nos dijo durante la semana pasada que la superintendencia de bancos e instituciones financieras trabaja para él. Así que por ende, si es que el tribunal se cae una circular, hay que reemplazarla para que los contratos puedan seguir efectivamente reajustándose unilateralmente. Si todo el mundo aquí en Chile, en el fondo, está girando a cuenta de algo que no entiende, que se le está saliendo de las manos de una manera inadecuada, que no es serena. No es serena. Lo que estoy tratando de llegar y conversar con las personas que están en sus camas hoy día, que ese es mi segundo objetivo, es hacer reflexionar, que bajemos un poco lo que son las defensas de cada uno y tratemos de pensar un Chile de otro modo, no tenerle miedo y ser capaces de escuchar y aprovechar una lógica distinta que viene para adelante. Eso es lo único que estoy tratando de decir. Tomás, tu ex partido, del cual te formaron, el cual me imagino que sigues teniendo una infinidad de cosas en común. Muchas. Soy el mismo sujeto. En lo doctrinario. Por eso, sigue siendo en el fondo un demócrata cristiano que hoy día está en desacuerdo, se salió por X razones de circunstancias. Muchos especulan que están muchos problemas en la democracia cristiana. Si es que Orrego no le va lo suficientemente bien. Vemos hoy día muchos demócratas cristianos dejando votado a Orrego de una manera muy lamentable para el propio Orrego. Hay otros que están tratando de decir, mire, preferimos a Michelle Bachelet, pero igual seamos leales a Orrego. La democracia cristiana se está jugando mucho aquí. Tú eres muy demócrata cristiano igual, aunque te haya salido hoy día. ¿Cómo es el futuro de tu partido, que es el partido más grande de Chile hoy día? O sea, lo que no quiero llegar a hablar de la ADC, y por qué no quiero, por motivos obvios. Ellos tienen una apuesta distinta y no quiero llegar y como hacer lo que ha hecho todo demócrata cristiano, que se va y trata de jugar y tener una discusión con su ex partido. Yo estoy jugando lo que yo creo que es una mayoría liberal cultural en Chile que hay que llegar a reconstruir, que muchos DC deberían estar ahí, pero no van a ganar esas primarias. Entonces, como tú decías, no le debería ir todo lo bien. En el fondo, ¿cuál es el objetivo de Claudio? ¿Cuál es el objetivo de Andrés Velasco? Salir segundo, pelear el segundo y tercer puesto. Esto no se puede hacer en un universo chico de chilenos. Y además, el activo político más hiperventilado del país. Hay que hacerlo afuera, hay que hacerlo con el pasivo electoral, con la gente que no le gusta la política. Si Orrego saca un 5, un 8, un 10%. No, sí, yo creo que yo te lo voy a decir con toda lealtad. ¿Qué pasa con la DC? No, yo no les tengo malo. Yo creo que en esta vuelta lo que va a pasar es que esas primarias son de acarreo y cohecho. Vas a tener lo que es algo parecido a lo que ocurrió con Hernán Pinto en Valparaíso. Camilo Escalona decía que él quiere tener primarias con un carabinero afuera. Si no es afuera donde se juega el problema de las primarias, es en el bus que va a estar una cuadra después que fue a buscar la señora al cerro con la canasta familiar y la promesa del viaje a la playa. Ese es el problema. Es un problema de músculo, por así decirlo, no un problema que se juega en el gran público. Entonces tú necesitas ir a la elección en noviembre con esa otra lógica, pero esto es una definición que no querían hacer. ¿Y sabes por qué? Porque hoy día la DC es la mitad electoralmente de lo que fue históricamente. Hoy día está en 14%, un poco por debajo cuando tuvo 28, 26%. Entonces, el problema que tiene eso es que ellos han apostado porque un gobierno de Michelle Bachelet los mantiene como vigentes, por así decirlo, en un ejercicio de administración de influencia. No creo que eso es lo que necesita Chile hoy día. No creo que la lógica de volver al pasado, al 2005, te va a ayudar a destrabar esto. Entonces, ¿qué es lo que pasa? En esa materia, yo creo que en esa materia hay que llevar al país a una reflexión en un abanico más amplio de personas. No tenerle miedo a eso. Y yo en eso quiero invitar a las personas que ven este programa a no tener miedo. Tomás José Holt, candidato independiente, muchas gracias por estar aquí esta noche. Muchas gracias. Y antes de irnos a la pausa, los quiero invitar a ver estas cápsulas que hacemos nosotros con la actividad de otros candidatos y siempre frente a un tema, esta vez respecto del ABP, que es el acuerdo de vida en pareja. Promesas de campaña más polémicas del presidente Piñera, el acuerdo de vida en pareja, un proyecto de ley que lleva casi 2 años en el Congreso y que permitirá tener una solución patrimonial a las parejas heterosexuales y del mismo sexo.
En la línea actual creo que va a ser una promesa incumplida, porque si el gobierno quisiera sacar adelante el proyecto le habría puesto urgencia o discusión inmediata. Es un contrato que regula los derechos de las personas en un vínculo afectivo. Y a nosotros nos parece que hasta ahí el Estado tiene que intervenir. Tiene que ver con el deseo de asumir compromisos y que eso sea validado socialmente. Entonces por eso no es ABP, ya es otra etapa la discusión. Si bien la iniciativa tiene consenso en todos los candidatos, el tema que marca la diferencia es otro. El matrimonio igualitario es la discusión que se viene y que hará definirse a los aspirantes a la moneda. Tú sabes mi postura, yo creo que el matrimonio es entre un hombre y una mujer y eso lo voy a mantener, pero no me inhibe de apoyar algo que creo que es justo. Yo soy partidario del acuerdo de vida en pareja y no soy partidario del matrimonio homosexual. Nuestra convicción es el matrimonio igualitario. Me habría gustado empezar por esa discusión. Subrayo que fui el primer diputado de la historia de Chile que presentó la ley de matrimonio igualitario. Que todos y todas tengamos derecho a casarnos, a consagrar nuestro amor en el matrimonio. Y ese matrimonio debe ser con plenos derechos, incluyendo el derecho a la adopción.